Biografía de los autores más importantes de las guerras de los 1000 días. En la batalla de Río Magdalena tenemos al general Diego Antonio Castro Palacio, más conocido como Diego A. de Castro. Su fecha de nacimiento fue el 14 de octubre de 1853 en Barranquilla, Providencia. Su fecha de fallecimiento fue el 23 de febrero de 1922 en Barranquilla, Atlántico. Su partido político era el Conservador Colombiano. Rafael Uribe Uribe nace el 12 de abril de 1859 en la hacienda de Palmal Paraíso, eso queda por allá en Antioquia. Es hijo de don Tomás Uribe Toro y de la doña María Luisa Uribe Uribe, además de sus hermanos que tiene 10, que tuvo, y él es el tercero. En sus primeros años estuvo dedicado al campo y su mamá era quien lo preparaba en las diferentes materias o áreas. Fue un abogado egresado de la Universidad del Rosario. Él fue periodista, diplomático, militar colombiano. Murió asesinado en las afueras del Capitolio Nacional. Uribe es más conocido por su diario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia. Uno de sus grandes aportes es junto a Benjamín Herrera, que formó la fundación de la Universidad República, que más tarde se convertiría en la Universidad Libre de Colombia. Uribe Uribe combatió en las guerras civiles de 1885, del 95 y del 99, de las cuales saldría derrotado. Su papel como general estaría marcado por importantes victorias durante la Guerra de los 1000 días, desde el punto de vista táctico como lo fue la Batalla del Peralós, las cuales le dieron reputación como el principal general, a pesar de que no tuvo tanta preparación como Benjamín. Debido a esto sufrió grandes derrotas como en la Batalla de Bucaramanga en 1899. Proseguiremos hablando de los comandantes de la batalla de Palo Negro. Iniciaremos con Próspero Pinzón Romero. Él fue un abogado, doctor de jurisprudencia, un jurista civil y militar estadista, fundador de periódico y militar colombiano. Nació el 1 de enero de 1856 en la población de Atoviejo, cantón de Ramiriquí, Providencia de Tunja, República de la Nueva Granada, que hoy se conoce como Villa Pinzón, en el departamento de Cundinamarca. Así fue nombrado en honor a su servidor, a sus servicios en la nación, el general Pinzón, quien ascendió a los altos niveles del ejército y de la política como comandante en jefe del ejército, que también fue tesorero general y ministro de guerra. Falleció el 1 de enero de 1901 en la capital de Bogotá, a los 45 años, más o menos. O sea, muy joven. Ahora continuaremos hablando de Jorge Holguín. Jorge Marcelo Holguín Malariano fue un estadista, militar y político colombiano, 2 veces presidente encargado de Colombia, de junio de 1909 a agosto del mismo año en calidad de designado, y de noviembre de 1921 a agosto de 1922 en condición de primer designado. Su mandato se caracterizó por la prolongación del ferrocarril del Norte y del Pacífico, y también es recordado por haber firmado como ministro de Relaciones Exteriores el Tratado de Holguín-Aberuri, y también fue hijo de Vicente Holguín Sánchez y María Josefa Malariano, 2 familias preponderantes en la política en Colombia del siglo XIX, y fue sobrino de Manuel María Malariano y hermano de Carlos Holguín Malariano, quienes también ocuparon asimismo la presidencia de la República. Realizó sus primeros estudios de la mano de Eustaquio Palacio, autor de la novela Alférez Real, a quien siempre recordó con gran aprecio. De su matrimonio con Cecilia Arboleda Mosquera, hija de don Julio Arboleda Pompón y Sofía Mosquera Hurtado, nacieron 12 hijos. Ahora el tercero es Ramón González Valencia. Ramón González Valencia fue presidente de Colombia el 3 de agosto de 1909 al 7 de agosto de 1910 y nombrado presidente por el Congreso en reemplazo de Rafael Reyes, de quien había sido vicepresidente en 1904 y 1905. González fue un personaje muy reconocido por sus políticas económicas en lo material
y reconocido militar que participó en importantes guerras del país, no solamente como estratega, sino también en el campo de batalla. Destaca su participación en la guerra las guerras civiles de 1876, 1895 y la Guerra de los Mil Días. Rafael Uribe Uribe es más conocido por su ideario político a favor de la instauración un socialismo de carácter corporativo y sindicalista de Colombia, estructurado, explicado y en 1904 cumplió su labor diplomática a favor de los cafeteros colombianos en el combate de las enfermedades tales como la roya. Uno de sus grandes aportes fue, junto con Benjamín Herrera, la fundación de la Universidad Republicana, que más adelante o más tarde se convertiría en la Universidad Libre de Colombia. Uribe Uribe combatió en las guerras civiles de 1885, 1895 y 1899, de las cuales saldría derrotado, y su papel como general estaría marcado por importantes victorias durante la Guerra de los Mil Días, desde el punto de vista táctico, como la batalla de Peralonso, las cuales le dieron una reputación como principal general liberal. Y a pesar de no tener la preparación militar como Benjamín Herrera, pues aún así Uribe pues sufrió importantes derrotas al mandato de los ejércitos liberales, como de la batalla de Bucaramanga, esta fue en 1899, y la pérdida de Coro. Ahora vamos a hablar de Benjamín Herrera. Benjamín Herrera fue hijo de Bernabé Herrera y de Margarita Cortés, y quedó huérfano de madre desde temprana edad, a los 2 años más o menos, y fue nombrado telegrafista en la ciudad de Cúcuta, y vivió en carne propia el desastre provocado por el terremoto ocurrido en mayo de 1875, y allí contraería matrimonio con María Josefa Villamizar Peralta, hijo del expresidente del Estado Soberano de Santander, José María Villamizar Gallardo, y fruto de su segundo matrimonio nació su hijo Benjamín Herrera Pérez, abogado, músico y compositor. Y estos dos últimos también fueron comandantes de la batalla de Peralonso. Muchísimas gracias. José Rafael Ramón Eufrasio de Jesús González Valencia, más conocido como Ramón González Valencia, nace en Chitaga el 24 de mayo de 1851. Fue un militar, fue político y estadística colombiano. Sus padres son Rafael González Rodríguez y su madre Susana Valencia Bautista, su esposa María Antonia, y tuvieron 7 hijos. González fue un personaje muy reconocido por sus políticas económicas en lo material y un reconocido militar que participó en importantes guerras del país, no solamente como estratega, sino también en el campo de batalla. Se destaca su participación en las guerras civiles de 1876 y 1896 y en la Guerra de los Mil Días. Fue presidente de Colombia el 3 de agosto de 1909 y el 7 de agosto de 1910 fue nombrado presidente del Congreso, en reemplazo de Rafael Reyes, de quien había sido vicepresidente en 1904 y 1905. Fallece en Pamplona el 3 de octubre de 1905. La batalla del Puente de Caledonia. Principalmente tenemos al general Carlos Albán, que su fecha de nacimiento fue el 9 de marzo de 1844 en Popayán, Providencia. Su fecha de fallecimiento fue el 20 de enero de 1902, con 57 años. Su religión fue católica, sus ocupaciones fue inventor, matemático, militar, médico, abogado, periodista, ingeniero civil y policía de Colombia. Benjamín Herrera Cortés nace en Cali el 24 de octubre de 1850 y muere en Bogotá el 29 de febrero de 1924. Fue un militar y político colombiano, jefe del Partido Liberal y candidato a la presidencia de la República de Colombia en 1922. Y fundó con Rafael Uribe la Universidad Libre. Benjamín Herrera fue hijo de Bernabé Herrera y de Margarita Cortés. Quedó huérfano de madre desde muy temprana edad.
Fue nombrado telegrafista en la ciudad de Cúcuta y vivió en carne propia el desastre provocado por el terremoto ocurrido en mayo de 1875. Allí contrae matrimonio con María José Villamizar Peralta, hija del expresidente del Estado Soberano de Santander, llamado José María Villamizar. Fruto de su segundo matrimonio nació su hijo Benjamín Herrera Pérez, que es abogado, músico y compositor. En la batalla de San Cristóbal tenemos a Rafael Víctor Zenón Uribe con su fecha de nacimiento, que es el 12 de abril de 1859, Hacienda del Palmar. Su fecha de fallecimiento fue el 16 de octubre de 1914 con 55 años de edad. Fue afuera del Capitolio Nacional de Bogotá. Su causa de muerte fue por heridas de arma blanca. Su religión era católica, su partido político era liberal, sus ocupaciones eran ser diplomático, político, periodista, abogado y militar. También tenemos a Carlos Rangel Gaviria con su fecha de nacimiento, que fue en 1854, San Cristóbal, Venezuela. Su fallecimiento fue el 23 de marzo de 1910, Caracas, Venezuela, y su ocupación era la política. Carlos Alván nació en Popayán el 9 de marzo de 1844 y muere en Panamá el 24 de enero de 1992. Fue inventor, matemático, militar, médico, político, periodista, abogado, ingeniero civil y policía colombiano. Hijo de Rafael Alván y Mercedes Estupiñán, estudió en el seminario de Popayán en la Universidad del Cauca, que en 1869 le otorgó el grado de doctor en medicina y cirugía, y en 1871 como doctor de Derecho y Ciencias Políticas, con una tesis que versó sobre la Constitución de 1863, en la que señalaba que el pueblo colombiano no podía seguir siendo regido por el liberalismo. Su Constitución y sus leyes defendió su tesis ante el jurado completamente liberal, que lo clasificó como sobresaliente.